Den la información. En Wikipedia. Solo en O Wikipedia. pedimos libros o alguien nos explica. Ok, ¿y qué encontraron? Sobre... ¿Qué información creen que tienen? Querían verificar contigo alguna información que han obtenido y preguntarte sobre su experiencia, porque hemos encontrado que a veces en los libros hay información que a lo mejor es distinta a la que vivimos todos los días. Entonces, tienen, creo que, de la información verificar cómo es tu experiencia. ¿Quién tiene alguna pregunta? A ver. ¿En las escuelas discriminan a los inmigrantes? Perdón, no entendí. ¿Las escuelas discriminan a? A los inmigrantes. Bueno, mira, yo por la experiencia que tengo, aunque puedo hablar un caso aislado en general, yo trabajo ahora en un instituto y antes trabajé en la escuela. Yo pienso que no se puede hablar de discriminación. Puede haber casos puntuales, porque gente que se pueda meter con otro niño o con otra niña hay en todos los lugares, y sean inmigrantes o no. Yo en general pienso que puede ser muy baja discriminación, pero yo no lo consideraría, quiero decir, de importancia, de gran número, ¿no? Yo trabajo el día a día, yo tengo alumnos chinos, alumnos marroquíes, alumnos búlgaros, y en general no hay una discriminación fuerte. Puede haber casos puntuales. ¿Y hay alumnos de diferentes nacionalidades? ¿Es muy frecuente? ¿Es frecuente que hay ya alumnos de diferentes nacionalidades en las escuelas? Sí, es muy frecuente. Ten en cuenta que aunque en España actualmente ahora hay una crisis económica importante, desde que comienza en el 2008, España en la bonanza económica recibió muchos inmigrantes, sobre todo de Marruecos, que lo tenemos al sur de España, y con un acceso relativamente fácil. Algunos del este de España, algunos de América del Sur, sobre todo ecuatorianos y peruanos. Ha habido recogido mucho alumnado. Entonces, también ocurre ahora que por la crisis económica muchos alumnos de América del Sur, sobre todo de Ecuador, han vuelto a sus países de orígenes porque no pueden soportar la crisis económica y las condiciones económicas y sociales que tenemos en España. ¿Cuánto gastan al mes en luz y agua? Perdón, no entendí al final. ¿Cuánto gastamos por mes en? A las escuelas, ¿qué medidas toman cuando hacen bullying? ¿Existe? Primero pregúntale si existe. ¿Existe el bullying? Bueno, yo lo que conozco, yo llevo ya 30 años en la enseñanza y casos he conocido muy pocos. He conocido de 30 años uno o dos máximo. De todas formas, te tengo que decir que en España, como en México, los maestros y maestras, profesores de instituto, están muy pendientes de que si eso ocurre, poner todos los medios para atajarlo y para cortarlo. Yo he conocido algunos, no son frecuentes, yo por mi experiencia. Lo que ocurre es que los casos que saltan a la prensa son muy llamativos, porque algún caso ha ocurrido que algún niño se ha sentido presionado, un niño de instituto hablamos, y le haya conducido al suicidio, pero son casos muy contados, que no creo que sea representativo de lo que ocurre en la escuela española. Los maestros, los docentes, estamos muy pendientes de esos temas para que no ocurran. ¿Y qué medidas toman? Bueno, medidas. En primer lugar, me imagino que como en México. En primer lugar, tenemos sitios donde el momento de los recreos es el momento donde más se pueden dar. Entonces, los recreos hay mucha vigilancia de profesorado para que no ocurra. También hacemos prevención en las sesiones semanales de tutoría. Los profesores y profesoras hablan de esos temas, de posible acoso, cómo defendernos en la calle, cómo se puede defender en la calle contra la gente que les pueda acosar,
o que les pueda decir, hay medidas preventivas. Y luego, si se detecta algún caso, pues ya el psicólogo del centro se pone en contacto con los niños implicados y con las familias, etcétera, etcétera. O sea que no, es un caso, cuando ocurre, se toman todas las medidas posibles de asistencia social, de hablar con las familias, etcétera, etcétera. Pero yo os digo que lo que conozco en España y en mi zona y en mi centro son muy contados los casos, muy pocos. Lo que ocurre es que cuando saltan a la prensa son muy escandalosos, pero es un porcentaje muy, muy, muy bajo del que se da. Antonio. ¿En las escuelas tienen racismo? Sí, es lo que decía, No, mira, yo te puedo decir que no. No repito. Nunca podemos hablar de un no rotundo porque siempre habrá personas, muy pocas, que lo sean. Pero en general los niños españoles no son racistas. Yo por ejemplo, yo te hablo, mi hijo tiene 10 años y tiene amigos pues marroquíes, tiene amigos, un niño negro de un país africano y se relacionan perfectamente. No hay ninguna ni malversión ni racismo. En España, tradicionalmente, que ha sido un país donde han venido de muchas culturas, España durante muchos años estuvo invadida por los países del sur. Hablamos del año 711, durante muchos años estuvo invadida por los árabes. Entonces, ese tipo de influencia nos ha hecho también que seamos muy receptivos a la cultura de todo lo que nos viene de fuera, en general. Yo creo que no hay racismo en España, aunque en casos puntuales los hay, lógicamente, como puede haber en México o en cualquier otro país, pero no creo que sea los casos que se puedan dar, no creo que sea preocupante. ¿En las escuelas de España tratan igual a los inmigrantes europeos que a los latinoamericanos? Perfecto, igual cualquier docente que sea considerado como tal, que sea responsable de su trabajo, para mí un niño o una niña tiene el mismo valor, sea de América del Sur, sea de Marruecos o sea europeo. La persona para mí está por encima de cualquier nacionalidad o cualquier discriminación. Para mí son alumnos, son personas. ¿Perciben ustedes que sucede? A ver, Cristian. ¿Qué crees que se parece lo que te han platicado de España a lo que ves que sucede aquí? Que en algunas escuelas, bueno, en la mayoría de las escuelas sí hay bullying y en las de España pues casi no hay bullying. ¿Pero a qué te refieres con bullying? Porque a lo mejor estamos hablando de dos cosas diferentes. De discriminación o de racismo o discriminación o racismo. ¿Como un ejemplo? Por ejemplo, aquí, ¿qué sucede? En un salón de clases. Pues aquí no hay bullying, ni discriminación. ¿Y en algunas escuelas donde lo has escuchado? Pues por ejemplo, a Emiliano le hacían bullying en la escuela que estaba. ¿Qué pasaba? A ver, cuéntanos. Pues me molestaban porque era diferente a los demás, porque tenía diferentes gustos y ya, era eso. Todos tenemos diferentes gustos, ¿verdad, Pedro? Yo también conozco a alguien que le hacía discriminación, bueno, que le hacen discriminación en esa escuela, que va en el Piaget, le hacen discriminación porque es japonesa, o sea, bueno, es japonesa y es como pelirroja y tiene muchísimas pequitas, entonces siempre la molestan. Realmente aquí nosotros no tenemos tanta mezcla de culturas, realmente no tenemos niños de colores y sabores diferentes, casi todos somos, pero bueno, estamos trabajando mucho con esta parte de la empatía, porque a veces somos en pequeños gustos, somos diferentes y aún así a veces hacemos diferencias, entonces, sobre todo por eso creo que este tema les ha preocupado mucho, ¿no? Sí, el tema Bueno, yo lo que veo que el tipo de preguntas que han hecho sobre España es como si la percepción que tuviesen que en España es muy frecuente el caso de bullying o discriminación, ¿no? Yo creo que más bien es porque existe la curiosidad en respecto a lo que ellos ven que existe o que leen en las noticias, ¿no? Entonces yo creo que más bien es no tanto... Les decía que las noticias a veces hay que filtrarlas porque que ocurra un caso no significa que sea frecuente que ocurra.
Lo que pasa es que las noticias son muy, o sea, quiero decir, son muy impactantes. Sí. Pero yo lo que percibo es que es mínimo y que los maestros y maestras españoles están muy pendientes de esos temas para que no ocurran. Y se trabaja mucho en las tutorías. Sí. Y, Mica, ¿alguna otra pregunta? Antes yo iba en clase de fútbol y como yo era la única niña me discriminaban porque decían que no era un deporte para mí y que no sé por qué estaba aquí y me decían ayudar. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta sí, acerca de lo que es España? En las escuelas en España han maltratado a los alumnos. ¿Los profesores han maltratado a los alumnos? No. Maltrato, no hay maltrato físico. Yo recuerdo, porque yo ya tengo ya una edad bastante cierta, yo cuando yo era pequeño, y la escuela que yo viví era una escuela de los años 60. Entonces sí que en España el maestro utilizaba lo que es un palo de madera y nos pegaba en la mano, pero esos tiempos afortunadamente ya han pasado. Nadie pega en las escuelas, aparte que está totalmente prohibido, eso por moral y por respeto al otro no se pega, no hay daño físico. No hay... Muchas gracias. Algo que quieran preguntar acerca del entorno, de la ecología, de todo lo que estuvieron escuchando de María José también. La última pregunta de escuela que tiene. ¿Qué diferencias hay entre las escuelas privadas y las escuelas públicas? ¿Qué diferencia? Bueno, hay muchas diferencias. Yo diré que, por ejemplo, yo lo que conozco de México es que en general, quiero decir, la mayoría de padres y madres optan por la escuela privada porque la escuela pública está muy deteriorada. Eso es lo que yo tengo entendido y si me equivoco, me lo decís, ¿no? En España, normalmente, tradicionalmente, la escuela pública ha estado muy bien cuidada, muy bien cuidada. Y luego también el Estado lo que hace es subvencionar, da un dinero mensual a escuelas concertadas que se llaman, escuelas privadas, llegan a un acuerdo, a un concierto y les dan dinero para el funcionamiento. Entonces en España hay muchas escuelas concertadas de tipo religioso, la mayoría. Entonces yo diré que es distinto. En España se ha trabajado mucho por una enseñanza pública, intentando que sea de calidad. Sé que en México esto es complicado porque la escuela pública me da la impresión de que está mirando en México y la privada está en auge, pero justamente por eso, porque los padres quieren algo más que lo que está dando la pública. No sé si me equivoco el análisis que he hecho de la escuela de México. Pues realmente la escuela pública, ya las bases yo creo que están establecidas, el problema, la cobertura también cada día es mejor. Pero bueno, los cambios que se requieren para la implementación de todo esto a veces tiene que ver con la capacitación de tantos maestros y yo creo que es lo que todavía cuesta trabajo, ¿no? Allá, ¿llevan el mismo currículum? ¿Llevan las mismas materias las escuelas públicas que las privadas? Sí, totalmente. Eso está legislado por ley. Lo único que normalmente las escuelas concertadas de tipo religioso pues tienen, lógicamente, un ideario de tipo religioso. Pero lo que es el currículum es igual. Y hay unos contenidos mínimos para todo el alumnado que tiene que cumplir. Está legalizada por la Constitución, o sea, por todo el país, todos tienen más o menos los mismos estándares, me imagino. Sí, luego dentro de cada comunidad autónoma pues tiene pues la particularidad del idioma, lo que es en Cataluña o lo que sea en el País Vasco, pues aparte dan el idioma de la región. Pero básicamente el currículum es el mismo. Okay, aquí también, pero no en todos los países. En Estados Unidos, por ejemplo, cada estado tiene un currículum distinto, ¿no? ¿Sí? ¿A Mauri, escuchaste? Sebastián, perdón, mi vida. ¿Sí? Muchas gracias, Pedro. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan unos 5 minutitos. Sobre la escuela, A ver, ¿pero qué quieres preguntar? ¿Si tienes la curiosidad? ¿Cuánto tienes que pagar por electricidad y agua al mes? ¿Es caro tener una casa o
Acuérdense que piso se refieren a un departamento, no al piso, ¿eh? Los servicios Sí, vamos como tal de A los casa. servicios. Pues, bueno, hay que tener en cuenta que en España, justamente por lo que hablaba antes, por la crisis económica, ha habido una subida impresionante de todo, de la gasolina, de los autos, de la luz ha subido muchísimo, del gas, de la electricidad ha subido mucho. Yo, por ejemplo, de factura de luz, estamos hablando de una media de 60 euros, que en pesos, habrá que multiplicar por cuántos mayús. Casi 20 pesos, está a 17 pesos más o menos. Háganla, apúntelo y hacen las cuentas cuánto equivale. Sí. Ahí está, ¿verdad? Sí. 60 euros. La vida se ha encarecido mucho, es cada vez más difícil. Por ejemplo, ha habido recortes económicos. Por ejemplo, a los funcionarios, yo soy funcionario público, soy maestro, trabajo para el Estado, y el recorte de sueldo a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, en general a todos los funcionarios públicos, ha habido una bajada de un casi 20 y un 30%. Con lo cual, los funcionarios consumimos menos. Entonces hay que ahorrar, que se tiene menos dinero para vivir, para todo, y los gastos son los mismos, los gastos de luz, los gastos de gasolina para los autos, los gastos de electricidad, y entonces pues al ganar menos, entonces consumimos menos. ¿Qué ocurre? Que las tiendas, el pequeño comercio también se resiente porque la gente gasta menos en imprescindible. Entonces os decía un dato interesante, que hay 6 millones de parados en España. Somos unos 40 millones y hay 6 millones en paro. Y hay muchas familias que ya no tienen, que están pagando un piso y la hipoteca que pagan no pueden pagarla porque se han quedado a estar en paro, y entonces el banco les quita el piso. Eso está ocurriendo tristemente en España actualmente. ¿Tú crees que si estamos buscando los problemas sociales y ecológicos más importantes de diferentes países, ¿tú considerarías que esta parte económica, cuál sería lo más impactante para niños españoles como un problema social o ecológico el día de hoy? Pues como problema, el primer lugar es, yo creo que lo que le afecta a un niño es afectivamente el saber que se puede quedar sin casa. En los casos tristemente que ocurran, un niño le puede impactar mucho decir que mañana no sé dónde voy a estar, o tenemos que irnos a vivir a casa de los abuelos. Afortunadamente en España la red familiar funciona muy bien en el sentido de que todo el mundo pues, o le puede echar una mano pues sus familias. Entre españoles, tristemente, entre españoles se enfrentaron dos bandos, el bando nacional y el bando republicano. El gobierno estaba el gobierno de la República, legalmente constituido y votado, y Franco dio un golpe de Estado. En el año 36 hubo una guerra civil que hubo muchos muertos, que es un episodio bastante negro de la historia española. En el año 36 terminó el año 39 y la guerra civil la gana el general Franco, y entonces instaura una dictadura. Y entonces, bueno, pues y como toda dictadura tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Sus cosas negativas, pues el ordeno y mando, el que nadie podía hablar, nadie podía decir nada, no había partidos políticos, no había libertad. Una de las cosas positivas que hizo Franco fue hacer una red de presas y pantanos para repartir equitativamente el agua en toda España. Entonces, en España se han construido muchísimas presas, se construyeron. En España hay 5 o 6 ríos muy importantes, el Ebro, el Tajo, el Miño. Entonces hay una red de pantanos y con la presa que regula la salida de agua para regar, etcétera, etcétera. Y en ese sentido fue algo positivo, que repartió el agua equitativamente entre toda España. Gracias. Yo tengo otra. En España puedes beber de donde sea, o sea, puedes llegar a un cine y abrir la llave y tomar el agua. Si es potable. Sí, vamos a ver, normalmente la red de la red de agua potable española es bastante buena. Entonces no hay ningún problema que tú en una casa o en cualquier sitio o en un aseo
te pongas un vaso de agua y tú lo das, no pasa absolutamente nada porque está muy bien cuidada y muy bien tratada el agua potable en España, muy bien cuidada. Max, ¿tienes una pregunta? De todo lo que has escuchado, ahorita qué duda sale. Me le han preguntado a Pedro dónde vive. ¿De dónde sé? ¿Cuesta el agua ya? ¿Tienes que pagar el agua? Sí, el agua se paga. El agua, el ayuntamiento tiene un servicio de agua potable que eso lo hace una empresa de agua. Y entonces te pasa, depende de lo que consumas, hay un contador que, como me imagino allá en México, en la misma entrada de tu casa hay un contador y depende de lo que consumas, pagas. Y bueno, comentaba Chau, Mayu, que os dijera dónde vivo. Sí. Sí, mira, yo vivo en un pueblo de la provincia de Alicante, se llama Villena, con V, Villena, Alicante. Tiene un castillo que hicieron los árabes, cuando los árabes invaden España, hicieron muchísimos castillos, pues Villena tiene un castillo árabe, luego si entráis por internet lo buscáis. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el castillo? El castillo. Castillo de la Atalaya. Una atalaya es un lugar de vigilancia. Bueno, pues Villena tiene un castillo árabe y entonces Villena pertenece a la provincia de Alicante y dentro de la Comunidad Valenciana. Estamos en el sureste de España. Estamos a 60 kilómetros del mar, en Alicante. Estamos, la ciudad más importante... Ya. Oh, pues sí. La maravilla. Da gusto internet, eso da gusto. Hay cosas positivas. Y es una localidad que su industria fundamental hay muchas fábricas que hacen zapato. ¿Qué tan lejos estás de Madrid? ¿Perdón? ¿De Madrid qué tan lejos está? Está casi a 400 kilómetros de Madrid. Está a unas 4 horas de viaje, a 370 kilómetros. ¿Medios de transporte? A ver. ¿Hay muchos desempleos en esta situación económica? Sí, ¿Perdón? Hay 6 millones Y sí hay muchos desempleos. Sí. No entendí la pregunta, no se escuché bien, no la capté bien. ¿Cómo es la cultura? ¿La cultura? Sí. Sí, la cultura. Sí, Vale. eventos culturales. Es una pregunta muy amplia, demasiado amplia. Bueno, os diré que en España, pues como en México, pues hay un gusto por la literatura, por el teatro, por las bellas artes. En general, el pueblo español es un pueblo que le gusta, quiero decir, le gusta la cultura, le gusta ir a los teatros, le gusta ir tenemos muy buenas en Madrid, en Barcelona, en las capitales hay muy buenos museos, en los que hay pintura, escultura. Hay un interés por las artes, por la literatura, por la lectura, sobre todo en los niños y jóvenes, que hay un buen índice de lectura. No sé qué más, es amplio. Sobre todo hay un interés por todo lo que sea novedad, y el teatro gusta mucho, la danza, el ballet, la música. Sobre todo, mira, os voy a hablar aquí en esta zona del Levante del Mediterráneo, le gusta mucho la música, y en cada pueblo, aunque por muy pequeño que sea, hay una banda de música, y hay una escuela para estudiar música y para tocar un instrumento. Y entonces, por ejemplo, aquí en Villena hay 2 o 3 bandas de música, pues con clarinete, saxofón, platillos, bombos, etcétera, etcétera, y le gusta mucho la música. Gracias. ¿Cuántos habitantes hay en España? Bueno, pues te hablo de memoria, porque eso de memoria, porque yo obviamente es un dato que no manejo, pero yo creo que debe andar sobre los 40 millones. De todas formas, este dato, quiero decir, comprobarlo luego en internet en censos actualizados, pero yo calculo que puede andar los 40, 45, no lo sé exactamente, porque es un dato que no suelo yo manejar. Mejor lo buscáis en internet. Por ejemplo, diré que Villena está en unos 35.000 habitantes.
y os decía que se dedica a fabricar zapatos y han cerrado muchas fábricas de zapatos. Porque ahí tenemos un problema, porque como pasará en todos los países, con la competencia del zapato que viene de China. Sabéis que los chinos lo hacen todo mucho más barato. Es un zapato de menos calidad, pero en tiempos de crisis la gente no busca la calidad, busca la economía, busca el poder llegar a final de mes con su dinero. Entonces esa gran competencia del mercado chino, en muchos aspectos, pero sobre todo en los zapatos, ha hecho que en Villena se cierren muchas fábricas de zapatos. También os diré que en Villena hay cultivo de manzana, de almendros, de oliva, también. Pero la principal industria que trabaja la gente de Viena es en la industria del calzado. Yo creo que aquí en México también ha pasado mucho lo mismo cuando han entrado los chinos, ¿verdad? Sí. Había muchas artesanías que ahora ya no Que sí, hacen, que se ¿verdad? quita. Es algo importante para investigar. Claro. Todo lo que ha impactado es este comercio, ¿no? Esta globalización. Sí. Eso es el aspecto negativo de la globalización. Así es. Hay más competencia. Sí, Micael. sí, Anatole. ¿Cuáles son cuando llegan turistas a España, cuáles son los lugares que más se visitan? Perfecto, mira. Normalmente el turista que viene a España, hay mucho turismo inglés, que viene de Inglaterra, que viene de Irlanda, que viene del norte de Europa, viene de Alemania, que viene aquí en España en época de verano, viene a España buscando el sol y buscando las playas. Porque en España, sobre todo en el este, en la zona del Mediterráneo, hay muy buenas playas, desde la costa, desde arriba, empezando por arriba, de las costas de Barcelona, de Gerona, las playas de Alicante, donde yo vivo, las playas de Valencia, las de Murcia, luego bajando a Almería, Marbella. Son zonas de costa muy buenas en las que el turismo del norte de Europa viene buscando el sol, que allí no lo tienen, allí son días muy grises y muy nublados, y en España buscan el sol. Es un turismo de costa, de relax, que solamente busca sol, porque yo, por ejemplo, el turista inglés viene a España y no se mueve del hotel. Del hotel va a la playa y de la playa al hotel y punto, no hace turismo cultural. Aunque hay ciudades espectaculares en España para hacer turismo cultural, como puede ser Granada, como puede ser Toledo, hay ciudades monumentales espectaculares, pero el turismo que viene de Europa, de Alemania, de Inglaterra, de Irlanda, viene buscando el sol y playas. ¿Qué se Me parece? imagino que igual... Perdón. Sí, ¿Qué se parece? Les pregunto así. En que México tiene muchísimas playas. Aparte Y de... también las visitan cada vez. Solo vienen a buscarlas. Playas también. Exacto. También tenemos muchos lugares culturales, pero ¿qué es lo que más visitan los turistas aquí? Las playas. Bueno, también las pirámides. Claro, yo por ejemplo, antes de irme a una playa de México que será preciosa, que no haga duda, me iría a ver una pirámide maya, por ejemplo. Pues aquí te esperamos pronto. ¿Alguna más? Pues ya vamos a dejar ir a Pedro. Estamos felices, pero... ¿sí? ¿Ha habido mucha emigración en España? Es lo que platicó al principio. ¿Alguien que le quiera contestar? Sí. En España hay una playa a la que es muy popular, a la que vayan todos. ¿Sí escuchaste? Bueno, mira, mis playas populares, las playas de la Costa del Sol, las playas de Málaga, sobre todo hay un lugar muy conocido que es Marbella, y luego unas islas, hay dos grupos de islas, unas islas que están en el Mediterráneo, se llaman las Islas Baleares, que va mucha gente, sobre todo muchos alemanes, van a Mallorca y a Ibiza. Y luego en el Atlántico hay unas islas españolas, que son las Islas Canarias, que allá va mucho turismo porque tienen muy buen clima todo el año, son las Islas Canarias, que sobre todo van a la isla de Tenerife, a Gran Canaria, son islas muy bonitas, preciosas, pero están a 3 horas de avión desde España, las Islas Canarias. Mallorca está a media hora de escasa de Alicante. El turismo va a Mallorca, Ibiza, en las Islas Baleares y también Tenerife. Y en la península podemos hablar playas populares y conocidísimas que va mucho turismo, las playas de Marbella. Pues yo creo que
que con todo esto tienen mucho material para seguir trabajando sobre España. Muchas gracias y bueno, el que ya es amigo del colegio. Ahorita estamos también con nuestra semana de leyendo, de la literatura, así que bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros, Pedro. Muchísimas gracias por tu tiempo y porque aprendemos muchísimo en estas conversaciones. Estamos viendo que a veces existen muchos, lo que se llaman los prototipos, ¿no? Creemos determinadas cosas, pero solamente conociendo a las personas así, como somos personas, aprendemos de otras culturas y podemos crear esos lazos empáticos de una cultura a la otra. Pues yo os agradezco a vosotros esa forma de aprendizaje que es muy importante, que es el aprendizaje relacionado con la vida y con los intereses de uno, porque la enseñanza y la educación tienen que ir ahí a partir de ahí, de lo que nos interesa, de lo que interesa a nuestros alumnos, y eso es importante, a veces lo olvidamos. Y yo me alegra de que vuestro sistema de actividades y de trabajo sea ese. Y estaré muy contento de acercarme a veros y de estar un rato con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Pues bueno, denle un aplauso y denle las gracias porque nos dedicó un ratito que tiene tantas cosas y tantas ocupaciones. Y bueno, felicidades por tu libro. ¿Saben qué libro que nos presentó?